Bien, saludos a todos. Continuamos con el tema de las derivadas en este vídeo. Son conceptos un poquito complicados, vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Me dan una función y igual a f de x y me dan un punto donde está definida x es igual a a. Voy a dibujar la típica gráfica ilustrativa. Y entonces pongo aquí los ejes, voy a poner este un poquito más largo, X, Y. Y entonces ahora pues aquí estaría por ejemplo A, vamos a suponer. Aquí está el punto B, vamos a suponer que está por ahí. La función hace una cosa así, por ejemplo. Vamos a suponer que hace una cosa así. Y entonces, pues en el punto A, la función vale, pasa justamente por aquí. Este sería f de A. Y en el punto B, pues pasa un poquito más arriba. Esto sería f de B. Bien, entonces resulta que ya vimos en el vídeo anterior lo que era la tasa de variación media. Es decir, nosotros si nos fijamos desde dónde, nos fijamos solamente dónde estaba en A y dónde estaba en B, vemos que la función ha ido subiendo de esta manera, de entre A y B ha subido a, digamos, a este ritmo. Si nos fijamos solamente en esos dos puntos, entonces podemos calcular la tasa de variación media, que es dividir la altura que ha aumentado de aquí hasta aquí. La altura sería f de b menos f de a. En este dibujo pues son dos cuadritos. Y dividirlo entre el avance horizontal, que en este dibujo pues bueno, son 8 cuadritos, eso no tiene importancia. Al dividir pues me sale esa tasa de variación media o esa velocidad de crecimiento que ha tenido la función en el intervalo AB. Pero si nosotros nos fijamos en el punto A, resulta que en el punto A, si nos fijamos solamente en esta parte, pues en el punto A parecía que estaba creciendo más rápidamente. O sea, la inclinación de la función era más vertical. Pero luego se ha frenado y ha empezado a bajar y entonces cuando llegó a B estaba ya de hecho bajando. Con lo cual la tasa de variación media es más pequeña que la que podría tener, por ejemplo, si tomásemos el intervalo un poquito más corto, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, cojo un intervalo hasta aquí, pues entonces el crecimiento sería de aquí a aquí, es decir, es mayor y más rápido que cuando va de A hasta B. Y si cojo otro punto un poquito más cercano, pues entonces el crecimiento parece que todavía es un poquito más rápido. Bueno, ¿y no podríamos averiguar el crecimiento exacto, la inclinación exacta que tiene en A? Esa es la idea de la derivada de una función en un punto. Es decir, encontrar la inclinación exacta que tiene la función en ese punto, que coincide con trazar una tangente en el punto. Una tangente es una recta que pasa muy cerca, es la recta que más se parece a la curva en el punto, y ver también qué inclinación tiene. Bueno, pues esa es la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, la idea de la derivada es, la derivada en el punto A va a ser una medida de la inclinación que tiene la función en ese punto exactamente. No tomar el intervalo y medir la inclinación de un punto a otro, sino tomar un punto y medir la inclinación de la curva en ese punto. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues la idea sería, como hemos hecho gráficamente, si estábamos en el punto B y nos vamos acercando hacia el punto A, me pongo más cerca, me pongo más cerca, me pongo más cerca, pues entonces lo que voy a hacer es un límite cuando ¿qué? Bueno, pues lo que voy a hacer es mover la B hacia A. Entonces, en el eje X, es decir, voy a ir tomando puntos cada vez más cercanos a, bueno, pues eso sería, por ejemplo, la X se acerca a de la tasa esa de variación media, f de x menos f de a, partido x menos a.
¿Mm? Entonces, yo cojo, en vez de tomar el punto B, lo puedo renombrar como X, ¿m? Y entonces hacer que la X se vaya acercando y tomar la X aquí, la X más cerca, la X más cerca, la X más cerca, la X más cerca y tomar el límite a que tiende. Bueno, pues esa es la definición de derivada. Aquí me ha salido un paréntesis muy raro. Bien. Bueno, pues esa es la definición de derivada. Bien, normalmente en vez de llamarle B a este punto, bueno, yo le estoy llamando X, ya le he cambiado el nombre, pero en los libros, en lugar de B, le dicen, bueno, supongo que de A a B hay una cantidad, una distancia h, y a B le llamo A más h. Y entonces f de B sería f de A más h. Y hago que h, esa diferencia o esa distancia entre A y B, tienda a 0. Entonces, de ahí viene la definición clásica, f' de A, si existe, claro, porque esto puede que exista, puede que no, porque sabemos que los límites a veces no existen. Cuando hay, no, ya me he equivocado aquí, vamos a ver, la X no, H, cuando H tiende a 0, de f de A más H menos f de A partido por H. Esto y esto es exactamente lo mismo, es un cambio de nombre. A la X le he llamado A más H, a la distancia de X a A, la diferencia entre X y A, le he llamado H, y entonces se hace ese límite. Bueno, ese límite se puede hacer o podéis calcularlo en algunos casos, porque en otros casos es muy complicado. Entonces, esta es la definición de derivada de una función en un punto, y entonces pues podríamos sacar o decir, bueno, pues vamos a ver, un ejemplo sería hallar mediante la definición la derivada de f de x igual, pues vamos a poner por ejemplo x cuadrado menos 2x, la derivada de f de x igual a x cuadrado menos 2x en x es igual a 3. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que vamos a hacer cómo se hace esto. Bueno, pues entonces tendría yo que hacer f' de 3 será igual. Voy a aplicar la segunda fórmula. Límite cuando h tiende a 0 de f de a, en este caso es 3. 3 más h menos f de 3 partido por h. Entonces el punto es el 3. Y hago la fórmula y entonces voy sustituyendo. Entonces tengo aquí. F de 3 más h sería poner el 3 más h donde está la x. Aquí pues sería 3 más h al cuadrado menos 2 por 3 más h. Esa es la sustitución del h en la fórmula de la función. Ahora, menos. Podemos ponerlo aquí dentro de un corchete si queréis. Menos f de 3. Bueno, pues f de 3 sería, voy a ponerlo entre paréntesis, 3 al cuadrado menos 2 por 3. Partido por h. Bien, vamos a ir haciendo cuenta. Entonces, aquí no me va a caer, quizá, límite. Cuando h tiende a 0, de 3 más h al cuadrado. Voy a quitar este corchete que lo he puesto para que se vea que corresponde al primer sumando, pero ahora ya no me hace falta. Entonces voy a desarrollar el cuadrado de un binomio, sería el cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, menos 2 por 3 son 6, menos 2 por h, menos 2h, y ahora esto también voy a hacer la cuenta ya, 9 menos 6
Fijaos, 9 menos 6 son 3, luego me queda menos 3, partido por h. Igual al límite, cuando h tiende a 0, h al cuadrado, 6h menos 2h son más 4h, y 9 menos 3, menos 6 menos 3 se simplifica. 9 menos 6 menos 3 se simplifica partido por h. Bueno, si sustituyo la h por 0, me va a salir 0 entre 0, que es indeterminación. Pero como se ve claramente que se puede sacar factor común la h arriba, se puede sacar h factor común de h más 4 partido por h, esta se va con esta, y sustituyo 0 más 4 es 4. Ese sería el cálculo de la derivada de la función esta en el punto x es igual a 3. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que esa función en ese punto va a tener una inclinación exactamente de pendiente 4. Entonces se puede hacer una gráfica, vamos a ver si la hacemos aquí y se ve más o menos. Entonces, si hago una gráfica de la función, le voy dando valores. Por ejemplo, cuando la x vale menos 1, me sale menos 1 al cuadrado 1, me sale 3. Cuando la x vale 0, me sale 0. Cuando la x vale 1, me sale menos 1. Cuando la x vale 2, me sale 0. Cuando la x vale 3, me sale 3 al cuadrado 9 menos 6, 3, que ya lo he visto. Y cuando la x me vale 4, pues son 16, 16 menos 8 son 8, por aquí. Bueno, pues entonces es una parábola, una parábola así. Esa es la gráfica de la función. Bien, pues en el punto 3, la función está creciendo. La función está creciendo de forma que como una inclinación así, más o menos. No sé si se ve. Esa sería la inclinación que tiene justamente en el punto 3. Si yo trazo una recta lo más parecido a la función, pues es la recta tangente, esa sería la inclinación. Y esa recta, justamente, por cada cuadrito que avanzo en horizontal, avanza 4 en vertical. 1, 4. Entonces esa es la medida de la inclinación de la función en ese punto. Y eso es lo que se llama la derivada de la función de una función en un punto. Bien, pues eso sería el vídeo de hoy, así que lo dejamos aquí para no alargarlo más. Muchas gracias por vuestra atención.